Estamos en Santa Marta, ciudad costera de las más antiguas. Cartagena y Santa Marta, fundadas primero por los españoles. Y esta es la catedral de Santa Marta, donde descansaron en primera instancia los restos de Simón Bolívar. Muere en 1830 y descansaron aquí por 12 años, hasta finalmente ser llevados a su natal Caracas. Me pregunto qué pensaría ahora al ver el devenir de la gran Colombia, Simón Bolívar. Ecuador, Colombia, Panamá, Venezuela, una parte del norte de Perú inclusive. ¿Qué pensaría? Porque me parece que los planes no fueron, las cosas no se dieron como él esperaba. Una constante en las ciudades colombianas es que los centros históricos o los centros de las ciudades son bien mantenidos en general, más o menos. Si son históricos, son mejores mantenidos. Pero apenas uno sale de los centros históricos, comienza a degradarse la arquitectura y el bienestar de las personas se nota en la apariencia de las personas, se nota en la apariencia de las casas. Se va empobreciendo el paisaje. Me gustaría decirles que es solamente Santa Marta, pero es una constante en toda Colombia. Los centros mantenidos para el turismo, para cierto tipo de negocio, y unas cuadras más allá comienza a notarse la pobreza. ¿Qué pensaría el Libertador sobre eso? ¿Qué pensaría San Martín? ¿Qué pensaría Rosas? ¿Qué pensaría Belgrano? ¿Qué pensarían otros caudillos de la libertad y de las independencias en Iberoamérica? Me parece que las cosas no resultaron como ellos querían, dada esta ominosa realidad de pobreza y dependencia de potencias extranjeras en la que está metida hasta el día de hoy Iberoamérica. Santa Marta, una ciudad muy bonita en su parte histórica, muy bonitas sus playas, muy bonita su línea del litoral, su línea costera, pero no más que eso, no más que eso. Los sueños de los libertadores me parece que quedaron truncos.
y llegué al lugar donde falleció el Libertador Simón Bolívar, aquí en Santa Marta. Precisamente esta fue la casa. Ahí adentro se encuentra el cuarto y la cama donde falleció. Una cama pequeña, el Libertador tenía 1,64 m, falleció a los 47 años. Hombre joven, para aquella época no tanto, morían más jóvenes, sobre todo los de raza europea, los que tenían ese tipo de alimentación. Los indígenas en la época prehispánica vivían más tiempo. Ya después, con el cambio de alimentación, habrá sido diferente, y los rigores de la vida como esclavos. Bolívar tiene mucho que ver con Santa Marta, porque pasó sus últimos días acá, falleció aquí. Esta era la quinta de un amigo personal. Bolívar venía de una familia rica, el amigo personal era evidentemente un hacendado rico. Su cuerpo fue enterrado en la catedral, en la basílica de Santa Marta, por un tiempo, 12 años, hasta que fue trasladado a su Caracas natal, y fue velado en el edificio de la aduana, también aquí en Santa Marta. O sea que sus últimos días y su última enfermedad están ligadas a esta ciudad de Santa Marta, en el Caribe colombiano. No puedo más que pensar y rememorar cosas semejantes, como por ejemplo cuando estuve en el Distrito Federal y vi el cuarto donde fue asesinado León Trotsky. Figuras muy diferentes y con impactos completamente distintos en diversas partes del mundo, pero que manejaron, que fueron de mucho poder y que manejaron los destinos de muchas personas en su tiempo y en las generaciones posteriores, por los actos que tuvieron durante su vida. Y sin embargo, ver las manchas de sangre en el escritorio donde fue asesinado Trotsky, y ver la cama diminuta, fría, sola, solitaria, donde falleció de una enfermedad natural Simón Bolívar, me da esa sensación de la transitoriedad de las vidas, por más que haya sido el libertador de un continente, el causante, uno de los causantes de los motores de una revolución en un país, o el último pordiosero en las calles de Santa Marta. Los destinos de las personas son breves, son según sus actos consecuentes o no, pero terminan. Y volvemos al polvo del que nacimos, esto se ha dicho muchas veces, pero es muy real. Y al ver estos lugares, esa es la sensación que tengo. No conocemos nada de Bolívar, conocemos su obra, conocemos lo que dijeron las personas que lo vieron vivo, cómo era su carácter, cómo fueron sus decisiones, pero no lo conocimos nosotros, que somos generaciones muy posteriores. Y admiremos o no su obra, el hombre está perdido para siempre. Conclusión de todo esto es la tan remanida conclusión de aprovechar nuestras vidas, lo que hacemos en cada minuto, aprovechar cada instante, porque no somos más que ese momento, ese instante. Y aprovecharlos para hacer el bien, no solamente para nosotros, sino para todos los que nos circundan. Pero esta es la vida que tenemos, este es el tiempo. Y como diría muchos años después Jorge Luis Borges, tomando seguramente lo que han dicho muchas personas antes que él, es que la vida de una persona finalmente se termina apagando cuando se apagan los ojos que la vieron viva. Como sea, ni de León Trotsky ni de Simón Bolívar, figuras tan dispares, ha quedado nada. La obra la recordamos, la celebramos en algunos casos, en otros casos no, la criticamos, pero no ha quedado nada de ellos como persona.